Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver suma y resta en notación científica. Para ello es necesario hacer un pequeño recordatorio. ¿De qué se va a tratar este recordatorio? Muy bien, este recordatorio se trata de términos semejantes. Términos semejantes. ¿Qué es eso de términos semejantes? Por ejemplo, si yo tengo el término algebraico 5a y tengo el término 8a. Bueno, para que sean semejantes se necesita tener la misma parte literal, y el mismo exponente. Entonces, en ese caso, 5a y 8a cumplen con esa característica y son términos semejantes. Es decir, si en algún momento yo quisiera sumarlos, 5a más 8a, tendría que sumar 5 y 8, lo cual me da 13, 13a. Si quisiera hacer una resta entre ellos, diría 5 menos 8 menos 3 y se sigue conservando la a. Eso es que sean términos semejantes. Misma parte literal, recuérdalo, y el mismo exponente. Otro ejemplo de esto podría ser, si pensamos en x al cuadrado, por ejemplo, o puede ser 7x al cuadrado menos 8x al cuadrado. Aquí me va a dar menos una x al cuadrado. ¿Por qué? Estamos haciendo la resta del 7 y el 8. Si cumplen con tener la misma parte literal y el mismo exponente, son términos semejantes. ¿Qué pasa si yo tengo el término 8a más 9a al cuadrado? Aquí no son términos semejantes, no son términos semejantes. ¿Por qué no son semejantes? ¿Por qué? Porque uno es a y el otro es a al cuadrado. No tienen el mismo exponente, por lo tanto, la a, que está lineal en el 8a y está al cuadrado en 9, no son términos semejantes y por lo tanto no puedo hacer con ellos sumas ni restas, simplemente se quedarían ahí expresados. Una vez hecho este recordatorio, entonces procedamos a ver nuestra suma y resta en notación científica. ¿Cómo la vamos a hacer? Por ejemplo, si yo tengo 1.2 por 10 a la 3 más 8.4 por 10 a la 3. Si tengo esto, fíjate muy bien cómo es que en el exponente, en el 10, tengo el mismo exponente, 10 al cubo y 10 al cubo. Entonces, aquí son iguales, por lo tanto voy a poder hacer las operaciones correspondientes. ¿Qué es lo que voy a hacer? Simplemente voy a sumar el 1.2 más el 8.4, que eso me da 9.6, es igual a 9.6 por 10 a la 3. Entonces, siempre que tengan el mismo exponente, la misma base, los voy a poder sumar. Sumo la parte decimal, o sea, el 1.2 más el 8.4, y no cambia la potencia, se queda como 10 a la 3. Pero bueno, esta parte es sencilla, es entendible, pero ¿qué sucede si no cumplen con que tengan el mismo exponente?
En ese caso, vamos a tener que hacer un ajuste para que nos quede de acuerdo a las características solicitadas. Por ejemplo, si yo quisiera hacer la suma de 2.3 por 10 a la 5 más 1.2 por 10 a la 2. Fíjate cómo el 5 y el 2 son diferentes. Entonces no puedo decir 2.3 más 1.1 me va a dar por 10 a la 5 más 2. No. Lo que tengo que hacer es o convertir el 5 lo convierto de alguna forma en 2 o el 2 lo convierto en 5. Lo que se recomienda aquí es tomar el exponente más pequeño y transformarlo en el más grande. Y aquí como tip, te voy a poner de este lado, te voy a poner un tip. ¿Cuál va a ser ese tip? Va a ser, si yo recorro, si recorro el punto a la derecha, entonces es una resta. Vamos a poner una flechita, entonces resta. Si recorro el punto a la izquierda, entonces voy a sumar, voy a hacer una suma. Y entonces, ¿cómo voy a resolver esto? Pues entonces voy a convertir primero el 1.2 por 10 al cuadrado, lo voy a convertir de alguna forma para que me quede aquí por 10 a la 5. Es decir, yo necesito que en el exponente, en este exponente 2, necesito sumarle. Y si necesito sumar, me fijo en el tip y dice a la derecha resto, a la izquierda sumo. Entonces voy a recorrer el punto del 1.2 lo voy a recorrer hacia la izquierda. ¿Cuántas veces lo voy a recorrer? Las veces que me haga falta para completar el 5. Si tengo 2, necesito 3, entonces lo voy a recorrer 3 espacios. De esa forma, entonces me va a quedar así. Voy a tener de una vez puedo poner 10 a la 5, entonces el punto originalmente estaba aquí, lo recorro 1, lo recorro 2, lo recorro 3. Aquí va a quedar el punto decimal. ¿Por qué lo recorrí 3? Repito, si lo recorro 3 más los 2 que ya tenía son 5. Y entonces estos huecos que quedaron aquí, los relleno con ceros y pongo un 0 antes del punto decimal porque no puede quedar sin un número aquí. Entonces, ya convertí el 1.2 por 10 a la 2, se convirtió en el 0.0012 por 10 a la 5. Y puedo proceder a hacer mi suma. 2.3 por 10 a la 5 más 0.0012 por 10 a la 5. Y fíjate, ya tengo el mismo exponente. El exponente es 5. Entonces ya puedo proceder a realizar mi suma. Y al hacer la suma de esto, me da como resultado 2.3012 por 10 a la 5. Y concluí esta suma en notación científica. Lo pude hacer porque igualé el exponente en ambas expresiones. Pero vamos a ver un ejemplo más. ¿Cómo vamos a resolver otro? Bien, entonces borramos esta parte, dejamos el tip que nos va a seguir ayudando y entonces vamos a poner 3.28 por 10 a la 8 más 1.42 por 10 a la 6.
De nueva cuenta me fijo en la potencia, sale en el exponente más pequeño, en este caso es el 6. Y este 6 necesito hacer una suma, le voy a sumar ¿cuánto? 2. Voy a sumar 2 y eso significa, ¿por qué le voy a sumar 2? 6 más 2 me da 8, para llegar al 8 que tengo en el primer número. Y eso significa entonces que el punto decimal que está en el 1.42 lo voy a recorrer según el tip. Cuando sumo, lo voy a recorrer hacia la izquierda. Entonces, eso es lo que voy a hacer ahora. Escribo el número. Aquí está. De una vez escribo por 10 a la 8 porque ya sé que el resultado va a ser ese. El punto originalmente está aquí y entonces es 1, 2. El punto va a quedar aquí y este hueco lo relleno con un 0 y coloco un 0 antes. Entonces voy a tener 3.28 por 10 a la 8 más 0.0142 por 10 a la 8. Ya tengo los dos números expresados en notación científica, que además el exponente es el mismo. Y entonces al realizar la suma, esta suma me va a dar 3.2942 por 10 a la 8. Listo. Ya realicé mi suma después de haber igualado los exponentes. ¿Qué pasa ahora con la resta? Vamos a ver qué sucede con la resta. En la resta, vamos a poner, por ejemplo, el 4.35 por 10 a la 7 menos 1.28 por 10 al cubo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? De nueva cuenta me fijo en el exponente más pequeño y sobre ese voy a trabajar. En ese caso, voy a trabajar en el 1.28 por 10 al cubo. Y este 3, yo le voy a aumentar. ¿Cuánto le voy a aumentar? Le voy a aumentar 4. ¿Para qué le aumento 4? Para alcanzar el 7 que está aquí. Y recuerda, si le aumento 4 significa, me voy al tip donde diga suma, aquí está la suma, significa que voy a recorrer el punto decimal hacia la izquierda. Y entonces lo realizo. Escribo mi número, 128 por 10, y de una vez le pongo 7, porque sé que va a llegar al 7, y originalmente el punto estaba aquí, lo recorro 4 posiciones. 1, 2, 3, 4. Entonces el punto se va a escribir aquí y en estos huecos voy a escribir ceros. Coloco un 0 antes y de esa forma entonces voy a tener 4.35 por 10 a la 7 menos 0.000128 por 10 a la 7. Si te das cuenta, ambos números ya tienen el exponente 7. Procedo a hacer la resta y el resultado va a ser 4.349872 por 10 a la 7. Y pude realizar mi resta sin mayor complicación. Perfecto. Vayamos al último ejemplo para que veas qué pasa ahora si los dos exponentes son negativos. Por ejemplo, tengo 3.25 por 10 a la menos 6 menos, más, vamos a ponerle más, 4.21 por 10 a la menos 3. Recuerda que dijimos que íbamos a tomar el número cuyo exponente sea más pequeño. Y aquí la pregunta es, ¿quién es más pequeño? ¿Menos 6 o menos 3? Y efectivamente, el menos 6 es más pequeño. Y si no, recuerda la idea de la recta numérica. La voy a poner aquí, recta numérica.
Acuérdate, aquí está el 0 y entonces los negativos están para acá. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y menos 6. El más grande está hacia la derecha, es decir, el más grande en este caso sería menos 3. Por lo que voy a trabajar entonces con 3.25 por 10 a la menos 6. ¿Qué voy a hacer para que este menos 6 se convierta en menos 3? Pues le voy a sumar 3. Si yo le sumo menos 6 más 3 me da menos 3. Y otra vez recuerda, me fijo en el tip. Si busco sumar, entonces el punto se recorre a la izquierda. Con lo que entonces elijo este primer número, ¿no? Escribo 3.25 por 10 y ya le escribo la potencia y ahora sí recorro el punto. Estaba aquí originalmente 1, 2, 3 lugares lo recorro y en los huecos escribo 0 y aquí también. No se puede quedar aquí sin ese 0. Entonces voy a tener 0.00325 por 10 a la menos 3 más 4.21 por 10 a la menos 3. Listo, entonces ya tengo igualado el exponente y lo único que hay que hacer es la suma. Y entonces esto me va a dar como resultado 4.21 32.5 por 10 a la menos 3. Y listo. Entonces es así como se resuelve la suma y resta en notación científica, igualando los exponentes para que tengan términos semejantes y con ello se realice la suma y resta. Recuerda, importante es el tip. Si recorro el punto a la derecha, entonces es una resta. Si lo recorro a la izquierda, es una suma. Espero que con esto te ayude muchísimo a resolver tus dudas sobre suma y resta en notación científica. Recuerda que eres genial. Aplauso para ti.